Vamos a leer la palabra del sembrador, aunque repito que no vamos a hablar de toda. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Si yo os diera a elegir cuál semilla preferís, todos diréis la cuarta. Pero hoy voy a honrar mi nombre. Voy a hablar de la segunda. Solo esa, la que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y dice que brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. O sea que por un tiempo la cosa parecía que iba. Y la explicación de la parábola está en el mismo capítulo, allá por el versículo 20, y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero, lástima este pero aquí, ¿no? Cuando veas un pero en la Biblia, ponte a temblar. Algo se pone... Hacía un día estupendo, pero empezó a llover, ¿no? Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Quiero hablaros precisamente de este texto que acabamos de leer ahora mismo, el versículo 22, el versículo 21, que dice, por causa de la palabra, cuando viene, al venir, la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Y aquí es donde se malogra, ¿verdad? Todo iba bien, ahí vemos que hubo gozo al principio, ¿verdad? Sin embargo, cuando viene la aflicción, se malogra y el fruto no llega a aparecer nunca. Y que sepas que toda palabra va a ser probada hasta tu salvación. Por eso tienen las pruebas que tienes. Hasta tu salvación, fíjate. Pero Isaías 55 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y escucha esto. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. O sea que la palabra es para lo que Dios quiere, no para lo que tú quieres. Tú te fijas en lo que a ti te toca, ¿verdad? Pero hay que fijarse en lo que Dios dice que quiere, lo que Él quiere, y dice, y en aquello será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, aparte de prosperarla, es decir, cumplirla, Dios quiere hacer cosas con la palabra. Por eso, a lo largo de la Biblia vemos personas que recibieron una palabra de Dios, sea palabra de la Biblia, o sea una palabra profética, o sea un sueño, o sea una visión. Dios se manifiesta de múltiples formas. Nosotros no vamos a encasillar, ¿verdad?, ni encajonar a Dios en absoluto, ¿verdad? Dios sabe cómo hablar. Pero lo que sí es cierto es que cuando Dios habla una palabra, empieza un proceso, y vamos a usar una palabra muy de este tiempo, para que ocurra un suceso, Pero para que ocurra el suceso, que suceda, que se cumpla la palabra, hay un proceso. Y quiero hablaros, por ejemplo, de una persona, David, el rey David. El rey David en una ocasión estaba cuidando las ovejas, le llamaron, porque le dijeron, hay un profeta, está el profeta Samuel en tu casa, imagínate. Empezó a temblar como una vara verde, porque el profeta Samuel imponía, aquella barba, aquella forma de profeta. Y además le dijeron, y que sepas que ya acaban de probar, hacerle un examen a tus 7 hermanos y ha dicho que no, que tú eres el 8º. Y allí le dice que le unge con un cuerno de aceite, una forma simbólica de mostrarle que sería el próximo rey de Israel, habiendo ya un rey. Ahí empezó un proceso muy difícil, porque la palabra que sería rey de Israel necesitó 40 años aproximadamente. A los 33 ya
reinaba en Hebrón, pero 40 sobre Israel, ¿verdad? Y antes de esos 40 años, con ese tiempo, estuvo dando tumbos y soportando la ira del propio rey Saúl, ¿verdad? Aparte de eso, tuvo que convivir en una cueva, la famosa cueva de Adulán, con los famosos 600 afligidos, endeudados y amargados de espíritu, ¿verdad? Y por si fuera poco, soportar, ¿verdad?, la ira digamos, la persecución de todos los ejércitos y hasta tener que escapar a tierra de los filisteos. Hubo un tiempo donde hasta tuvo que babear, se hacía el tonto, el loco, para que lo dejaran en paz. No fue fácil, ¿no? Ahora, está claro que Dios no le reveló el proceso a David, porque si se lo llega a revelar, le diría, Señor, eso de rey para otro, ¿no? Si supiera todas las que le esperaba, que hasta el rey Saúl le quiso matar varias veces, y tener que convivir con gente rarita, y tener que soportar cantidad de circunstancias que las ves en la vida de David, la realidad es que de ese tiempo de aflicción salen los mejores salmos de la Biblia, que hoy consuelan a millones de personas en el planeta Tierra. Millones. Y Dios no compondría David no compondría esos salmos, esas composiciones maravillosas, si no hubiera estado bajo la presión ambiental, emocional y espiritual en la que estaba, ¿no? Pero también podríamos pensar en ese ejército de 33 valientes. ¿De dónde lo sacó? De 600 amargados, afligidos y endeudados. Y esto te da la esperanza, ¿verdad?, de que Dios de lo peor puede sacar lo mejor, ¿verdad? Y también recuerdo la famosa historia aquella de Amalek, cuando llegó con su ejército de una incursión en la tierra de los filisteos, ¿verdad? Y se encontró que le habían robado absolutamente todo, la familia, las posesiones, los ganados, le habían robado absolutamente todo, ¿no? Y de hecho le quisieron matar sus propios soldados, ¿no? Fue un tiempo realmente muy difícil. Repito, no vamos a leer esos capítulos, que cada uno daría por una predicación, pero está claro de que, sin embargo, este hecho que acabo de citar, cuando Amalek, el ladrón, le robó todo lo que tenía, ¿verdad? Pero David no se amilanó, sino que fue a por ellos, revela uno de los principios de guerra espiritual más grandes de toda la Biblia. Y es cuando tú vas a por el ladrón, no solo te devuelve todo lo que te robó, sino que le robas un botín que tuvo para repartir a todo Israel. Y esto nos estimula en la batalla que, como cantábamos ahora, ¿verdad? Todo lo que nos hace el enemigo, Dios lo puede usar para bien. Dice que le robó. Claro, que le roba a un ladrón, le roba todo lo que robó. No solo recuperó lo de él, sino que recogió ganados, propiedades, yo qué sé, vestidos, joyas, dinero. Dice que no daba repartido en todo Israel. Y esto es un principio de guerra espiritual interesante. A veces pensamos, la guerra espiritual, no. Es que cuando nos metemos con el ladrón, le robamos todo lo que tiene al ladrón. Y el ladrón no solo te robó a ti. Bueno, vamos por un momento, vamos a dejar descansar a David y vamos al texto que quiero comentar hoy, que está en 2 de Pedro, capítulo 1. Es un texto conocido. Pero mi Biblia hoy se niega a entrar en razón. Ya entró. Dice 2 de Pedro 1, vamos rápidamente al texto, dice, versículo 3, 2, 1, 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y dice ahora, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí está hablando de cómo funciona esto, lo que estamos hablando ahora. Dice que Dios nos ha dado preciosas
y grandísimas promesas. Y son preciosas que son preciosas. Y son grandísimas que son grandísimas. No hay más vuelta que darle. Preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza de Dios. O sea que aquí vemos un propósito que ignoramos. ¿Te acuerdas de la historia o la anécdota esa del burro que le cuelgan una zanahoria y lo hacen andar? Te haces a la idea, ¿verdad? Así somos los cristianos, vamos detrás de las promesas. Pero eso nos hace caminar hacia ser participante de la naturaleza de Dios. Estoy hablando del amor de Dios. Estoy hablando de la gracia de Dios. Estoy hablando de la pureza de Dios. Estoy hablando de la misericordia de Dios. Y no olvidéis que Romanos 8 dice que nosotros vamos a ser hechos, ¿verdad? Estamos siendo hechos a la imagen de Jesucristo. Bueno, no es esto lo que quiero comentar, pero sí decirlo porque creo que tiene su importancia. Lo que sí es cierto es que lo que vamos a ver ahora, aquí habla de 7 cosas, pero si las contáis son 8. Pero hay una cosa que dice y que da por hecha, y es que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y ahora aquí empieza a concatenar palabras. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal, amor. Si contáis, son 8. Pero hay una que no dice que tienes que añadir. ¿Sabes cuál es? La fe. La fe. Esa no la tienes que añadir. Y es importante. Porque cuando tú recibes de Dios, ya recibes la fe. No tienes que añadirla. Y te voy a decir algo que quizás no escuches en muchos sitios. Probablemente sea el momento de tu vida que más fe tengas. Agarraros bien. Yo te comento una historia de la Biblia que conoces perfectamente. Pedro, en la barca, en una tormenta, con todos los apóstoles allí. De repente aparece Jesús andando sobre el mar, como es una cosa cotidiana y normal, ¿verdad? Un señor que ni le conocían, un fantasma, o sea, imaginaros. De repente le conocen, soy yo, no temáis. ¿Qué dice Pedro? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo una palabra de 3 letras, una sola, ven. ¿Y sabes qué pasó? Que Pedro, yo me imagino que se saltó a la torera. Estaba tan emocionado. ¿Por qué pasó eso? Porque esa palabra le generó fe. Sí, eso es la fe de la que estamos hablando. Ahora, cuando empezó a dar los pasos, esa fe le dio continuidad. ¿Qué pasó? Eso es lo que ocurre en la vida cristiana. Cuando Dios habla, cuando nos da una visión, una profecía, una palabra por la Escritura, incluso una predicación, nuestra fe se levanta. Y te digo que será la última vez que tendrás ese nivel de fe. Te lo aseguro, segundo una vez arriba. Porque a partir de ahí empezarás una bajada, un resbalillo, que ni te imaginas. ¿Qué pasó? Sencillamente que esa palabra, ven, imagínate, le produjo un subidón de fe. Sí, señor, allá voy. Y de repente, increíble, estaba pisando sobre las aguas y no se hundía. Magnífico, extraordinario, maravilloso. Esto es para contárselo a mis nietos, a mis bisnietos, cosa que los demás no pudieron hacer aunque se rieron de él. Él anduvo sobre las aguas como el Señor. Pero llegó un momento que esa palabra rema necesitó de algo más. Y era la palabra logos. Es decir, en vez de mirar a Cristo, miró al viento. Por eso toda palabra rema, esa palabra que un día recibiste y que te dio un subidón de fe, necesita ir continuado en una palabra logos. ¿Qué es la palabra que dice la Escritura? ¿Qué es la Escritura? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es decir, que Él me va a seguir dando fe. Lo que llamamos una fe de mantenimiento. Pero repito, la fe que tuviste el día que recibiste esa palabra, esa profecía, ese sueño, esa visión, probablemente ese nivel no lo vas a tener nunca. Pero no te preocupes, tienes que continuar con la fe de cada día. La fe logos, la fe de la palabra, el obedecer, la fe de a pie, la fe nada emocional, la fe que no es un subidón, pero es fe también. ¿Me explico? Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud. Porque esa fe que tienes, quizás no en grado 10, quizás en grado 3, en grado 2, algunos ya en grado 1,
No importa, es normal, no te preocupes. Es cierto que hubo olas, es cierto que hubo viento, es cierto que vino el de las rebajas y te desanimó. Es cierto que de repente creíste que ibas a prosperar y viene la carta del banco y te llevaste el gran chasquido, ¿verdad? Digo, ¿dónde estabas? Dios no ha cambiado. Han cambiado las circunstancias. Ha soplado el viento, sí señor, se han levantado las olas. Pero lo que Dios dijo, lo dijo. Y estás en el proceso. Por eso, ahora sí que vamos a cambiar de personaje. Y fíjate que dice, esta palabra que repite, dice, vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Para no hacer repetitiva la palabra, la elimina, pero había que decir, añadid a la virtud conocimiento. Añadid al conocimiento, ¿qué dice? Dominio propio. Añadid al dominio propio, ¿qué dice? Paciencia. Añadid a la paciencia piedad. Añadid a la piedad afecto fraternal. Pero claro, por ortografía, por lógica y para no aburrir los oídos, pero la palabra añadid está en cada cosa. Tú sabes que hay un hombre en la Biblia que quiere decir Dios añade. Es José. Y vamos a ver cómo José pasó por estas 7 etapas. Lo vamos a ver, porque puede ayudarnos. Fíjate, lo primero que dice es virtud. Yo recuerdo cuando estaba en el catecismo que me enseñaron las virtudes teologales. Pero hoy en la calle, la palabra virtud, un virtuoso, todos sabemos lo que es un virtuoso. Por ejemplo, si lees Proverbios 31, habla de la mujer virtuosa, y si eres mujer te deprimirás. Es lo lógico, porque las virtudes de esa mujer yo no la he encontrado en ningún caso en la historia, ni en mujer ni en hombre. Pero te voy a revelar algo. Es una visión profética de la Iglesia. Date tranquila, estate tranquila. No te deprimas, porque todo lo que dice ahí es de alto nivel, pero ese es el nivel que Dios quiere para su Iglesia. La mujer, la esposa de Cristo. Un virtuoso es un especialista, es una persona que lo hace con excelencia. Y José era un virtuoso. De sus hermanos, el mejor, el preferido de su padre. Por eso le regaló una túnica de colores. Y es más, era el chivato. Dice que contaba a su padre de la mala fama de ellos, que él tenía buena fama. Y no solo eso, sino que cuando le venden, estoy hablando de una historia que no vamos a leer, son 14 capítulos de la Biblia, estaríamos aquí hasta las 12 de la noche. Pero sé que conocéis que es una historia bien conocida. Y dice que cuando los hermanos le venden y le meten en la casa de Potifar, el capitán del rey o del faraón, concretamente, dice que cuando empezaron a ver, vieron que era un individuo dice que puso todo le dio la autoridad y la responsabilidad. Era un virtuoso. Pero es que es más, después le meten en la cárcel por la famosa historia que la mujer le acusa de que la había intentado violar y demás, que no era toda una mentira. Y en la cárcel, siendo un preso, le hacen el subdirector. Era un verdadero virtuoso. ¿Qué sacamos con esto? Que la fe incluye ser virtuosos, pero no estoy hablando de virtuosos de la fe, estoy hablando de virtuosos de tu casa, de tu vecindario, de tu academia, de tu colegio, de tu trabajo, de lo que sea. Eso es lo que añade la fe. O sea, no te quede la fe. No, la fe solo es para lo espiritual. Está bien, pero ¿cómo va tu familia? ¿Cómo van tus relaciones? ¿Cómo eres en el trabajo? Llegas el último de todos, te vas antes que suene la campana, antes de fichar. La realidad es que la fe nos da principios para ser personas de vida excelente. Y José era una persona de vida excelente. Fuera en una cárcel, fuera de siervo en la casa del capitán de faraón, fuera en su propio hogar. Era un virtuoso. La siguiente cosa que dice a la virtud, conocimiento. Lo que no nos cabe la menor duda a nadie es que José era una persona que conocía a Dios. Pero te voy a decir algo muy importante. La vida de fe, que es de lo que estamos hablando, porque ya vemos que partimos de la fe y estamos añadiendo cosas,
para que esa vida no se quede solo en una cosa emocional, sino que seamos personas hasta de influencia, personas de carácter, personas de excelencia, pues también trae conocimiento. Y conocimiento, la palabra griega aquí es un conocimiento profundo, perfecto, y un conocimiento completo. Es la palabra griega que lo dice. Está hablando de conocer a Dios. Y José es una persona que conocía a Dios. Génesis 45, disculpar, porque ahora sí que vamos a dejar por un momento estos textos y pasarnos a leer algunos textos que hablan de la vida de nuestro José, que va a ser nuestro protagonista ya en este tiempo. Dice que cuando terminó la historia, prácticamente en uno de los capítulos finales, la historia de él termina en el 50, pero en el 45, cuando él se da a conocer a sus hermanos en Egipto, y bueno, y se manifiesta a ellos, y fíjate, dice, entonces dijo José a sus hermanos, versículo 4, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Esto eran aproximadamente 23 años después. Y dice, ahora pues no os entristezcáis, ni pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjate que estaba conociendo a un Dios que lo había preservado para llevarles, darles de comer, o sea, preparando que no se murieran de hambre. Eso lo había Dios preparado. Y después dice, y Dios me envió delante de vosotros, versículo 7, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios me envió. No me enviasteis vosotros. Dios me envió, fíjate. Estas son cosas que José está conociendo. Y dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Fíjate las cosas que estaba conociendo un hombre de fe, que venía de una cárcel, que venía de una tribulación difícil, que venía de un desprecio, de un abandono. Dice, finalmente, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Esto es lo que ocurre cuando estamos conociendo a Dios, que miramos nuestra vida para atrás y la vemos de forma cada vez más amplia, diferente. Hay que esperar un tiempo, claro que sí, pero esto es lo que hace la vida de fe, que trae un conocimiento de Dios. Vosotros sabéis que Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, vosotros sabéis que era una norma de todos los ídolos, de todos los, digamos, las religiones idolátricas de la zona donde vivía Abraham, era entregar a los hijos, pasarlos por fuego. Era como una prueba de fe. Cogían un hijo o varios y los quemaban. El famoso dios Moloch, que no vamos a hablar ahora aquí porque hay niños delante, es muy fuerte. Pero están en los comentarios, leerlo. Entonces él pensó que Jehová era un Dios más, que también le pidió a los hijos. No, Dios le quería dar una lección. Que te voy a demostrar que yo no voy por ahí. Y por eso, en un momento tan álgido, tan importante, cuando levantó el famoso cuchillo, ¿verdad? Detente, Abraham. Dijo, Dios ya sabe que tú no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, ¿verdad? Y por tanto, Dios te hará, ¿verdad?, patriarca de las naciones. En tu nombre serán bendecidas todas las familias de la tierra. Con este gesto, ¿verdad? Sabes que hay una palabra hebrea, que es la palabra Jehová o Yahvé, Yahvé Jireh, que significa Dios proveyó, o también, me gusta más esta versión, Dios apareció. Llevaba 3 días desaparecido Dios. Y Abraham diciendo, ay Señor, ay, qué duro va a ser matar a mi hijo, ya sé que lo vas a resucitar, pero el trago, ¿verdad? Pero Dios apareció. Y ahí Dios se reveló. ¿Por qué? Porque hubo una persona que dio un paso de fe importante. Por eso la vida de fe nos lleva a un conocimiento profundo de Dios, que nos vienen las revelaciones del Señor de tal manera que entendemos, fíjate, aquí se abre una revelación para el mundo entero. El Dios que provee, el Dios que se aparece cuando, en el último momento, en el último instante, ¿verdad? Y esto fue lo que pasó con José. Seguimos adelante, porque no quiero salirme del tema. Dice, al conocimiento, dominio propio. Esta fue otra característica de José. La palabra dominio propio dice que era para describir a alguien que no era gobernado por el deseo sexual.
Todos sabemos que la mujer del capitán del faraón puso sus ojos en él y se obcecó, se obsesionó en que durmiera con él. Hay unas palabras de José muy bonitas que dice, mira, tu marido me ha entregado toda tu casa, salvo tú. Y Dios, dice, ¿verdad? Dios, esto no le agrada. Por lo tanto, ¿verdad? Pero dice que cuando aquella mujer se acercó a él día tras día, él decidió escapar, huir. Y este es un tema muy amplio que no vamos a tratar ahora, pero con las tentaciones sexuales no se juega. No hay, mira, no hay remedios, no hay versiculitos, perdona que no estoy despreciando nada de la palabra de Dios, hay que escapar. Huir, es lo que dice la Escritura, y ahí José nos revela algo importante. Huye de aquellas cosas, llámase escritas, gráficas, visuales, que de alguna manera pueden atrapar tu vida. Vamos a dejarlo ahí porque vemos que José tuvo dominio propio y prefirió que le acusaran de lo que le acusaron antes de caer en las manos de aquella mujer. La siguiente dice, al dominio propio paciencia o perseverancia. La paciencia ya sabéis lo que nos habla, de esperar. No hay cosa más que me dé más rabia que esperar. Yo soy muy impaciente por naturaleza, mi mujer siempre me lo dice. Y dice, por eso Dios te hace esperar tanto. Siempre me lo dice. Y yo, tienes razón tú y Dios también. Pero la Biblia dice que sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Allí donde ves un hombre de Dios, en la Escritura, allí está un hombre o una mujer esperando a Dios. Y a veces, mucho tiempo. Moisés, Abraham, David, José, Pablo, Pedro, todos estaban esperando a Dios. Es algo que no existen atajos. Vivimos en la sociedad del telepisa, dígame. Pero nuestros abuelos, queridos amigos y hermanos, iban por agua a la fuente. Y los que vivimos en pueblo estamos cansados de ver a nuestras abuelas y aún a nuestras madres lavar la ropa en el río. Y para tener una prenda que hoy automáticamente lo hace una lavadora y una secadora en minutos, aquello llevaba días. Y nadie se murió de angustia. La sociedad continuó para adelante. Y hoy, porque tarda el pisero 5 minutos, estamos ya desesperados rascándonos por el cuerpo. ¿Qué está pasando? El mundo se está cayendo porque el pisero no llega. José tenía 16 años y en Génesis 41 dice que tenía 30. O sea, pasaron 14 años, pero cuando José fue levantado al puesto de lo que podríamos llamar gobernador de Egipto, señor de Egipto, debajo del faraón, ¿verdad? Sin embargo, vinieron 7 años de abundancia. O sea, que hay que sumar a los 14 más 7, en mi tierra son 21. Y al segundo año de escasez fue cuando aparecieron los hermanos, 23 años. Ahí fue donde empezó a ver la visión, aquella famosa visión. Bueno, no lo dije, pero aprovecho un momento para decirlo. ¿Por qué José pasó por este proceso? José tenía un problema, un grave problema. Era un buen chico, pero un montón de vanidoso. Muy vanidoso. Hasta su padre se enfadó con él y le reprendió, dice la Escritura, cuando contaba los sueños. He tenido un sueño. Vuestros manojos se inclinaban ante mí. El sol, la luna y 12 estrellas se inclinaban ante mí. Era insoportable. Insoportable. Buen chico, pero vanidoso. Tiene una vanidad como la copa de un vino. Y Dios dijo, fíjate, lo de los sueños que Dios le dio eran de Dios, por supuesto. 100% de Dios. El carácter era de Dios. Ah, eso es otra cosa, amigos. Y lo que Dios te dijo, y lo que Dios te dice, es una cosa y tu carácter es otra cosa. Por eso Dios quiere encajar ambas cosas. Porque Dios no podía permitir al señor de Egipto, el señor del imperio más grande del planeta Tierra en aquel momento, estar dirigido por un vanidoso. Porque quién sabe toda la gloria que se llevaría para él y quién sabe pues todas las cosas que ocurrirían cuando una persona con este problema estaría haciendo lo que estuvo haciendo. Bien, a continuación ya vamos a dejar la paciencia, porque por la fe y la paciencia
se heredan las promesas. Yo lo digo siempre. Lo bonito de estas reuniones es ahora, porque nuestra fe se levanta. Dios me habla, Dios me toca, Dios me recuerda. El problema es mañana a la mañana. Ahí empieza la otra cosa, que es la paciencia. Decimos en las iglesias, el domingo es muy bonito, lo malo es el lunes. Que ahí empieza todo. Pero ahí es donde tu carácter empieza a ser, ¿verdad?, trabajado. La siguiente cosa que dice es que a la paciencia, piedad. Ya estamos terminando, no os preocupéis. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida piadosa es una vida que está conectada con Dios. Una vida que cuenta con Dios para todo. Una vida donde Dios es el centro de una vida. Una vida donde Dios gobierna. Donde el Espíritu Santo es realmente el que dirige y guía nuestros pasos. Una vida piadosa, no le demos más vueltas, es una vida de piadosa. Y una vida de piedad que se manifiesta en que, como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo he marcado aquí, no lo vamos a leer, todas las veces que José habla y siempre está citando a Dios. Siempre cita a Dios. Por eso sé que era un hombre piadoso. Un hombre que contaba con Dios en todos los lugares, en todas las situaciones, en todas las esferas de la vida, fuera a la cárcel, fuera a la casa del faraón, fuera a la casa de Potifar, fuera a sus hermanos, Dios era el centro de su vida. Y esto es fundamental. Este era un hombre que tenía una intimidad, una cercanía, una posesión de Dios en su vida. Es decir, el Espíritu Santo lo poseía. De hecho, eso fue lo que dijo anecdóticamente el faraón, ¿verdad?, cuando habló de él. Este hombre tiene el Espíritu de Dios. Un inconverso, un impío, un idólatra. Reconoció que José estaba poseído por el Espíritu Santo. Y es porque era un hombre piadoso. Un hombre que vivía, repito, en la intimidad, en la cercanía, en una vida devocional impresionante, ¿verdad? Y el sexto dice, a la piedad, dice, afecto fraternal. Escucha estas dos palabras, afecto. El afecto es un sentimiento. Tú puedes tener afecto hacia algo, hacia alguien, y eso es un sentimiento. Y dice afecto fraternal. Y la palabra fraternal habla de qué? De los hermanos. ¿Tú sabes para qué Dios levantó la iglesia, la comunidad, como le quieras llamar? Porque es un lugar donde aprendemos a amar, aprendemos a querer, aprendemos a tener afecto a las personas. Por supuesto, eso debería de empezar en la familia, pero no a todos la familia le ha ido bien. Por eso Dios ha puesto un lugar, su casa, el hogar de Dios, en el cual podemos aprender a querernos, a tener afecto los unos para con los otros. Esta es la familia de la fe, una familia única en el planeta Tierra. Tu familia biológica es importante, pero no sé cómo te pudo haber ido, quién sabe, pero esto no te va a fallar. No digo todos, siempre habrá gente más que entran y salen, pero siempre habrá personas, ¿verdad?, que oran por ti, que tienen la carga por ti. Y me llama la atención que José no tenía precisamente un grupo de hermanos muy maravilloso. No, como veis, no me he parado mucho, ¿verdad? No me he parado mucho en esos detalles. Pero sí me llama muchísimo la atención que dice que hay 4 capítulos, fíjate. 4 capítulos donde José, cuando llegaron los hermanos de la tierra de Canaán a buscar alimentos, y él se los encontró, él estaba vestido, probablemente pintado, y hablando en otro idioma, no le reconocieron. Eran 23 años, y José no se dio a conocer a ellos. Pero hubo 4 capítulos que todos los movimientos de José, lo digo sinceramente, eran erráticos. Ahora les traigo, ahora les cojo de los morrales el trigo, ahora les meto el dinero, se los saco, y allí los confronta, meto en la cárcel. Una batalla horrorosa, horrorosa. Porque se estaba dando cuenta que estaba delante de sus verdugos. Pero al mismo tiempo dijo, pero yo no llegaría aquí si no fue por ellos. Entonces hay un momento en el que él dice como se dio a llorar a gritos. O sea, de repente se descompuso. Está en el versículo 3 y 2 del versículo 20. Se descompuso totalmente y dijo, ¿qué estoy haciendo? Y lo van a saber ya. O sea, los hizo ir, volver a su padre, que se quedó con un hermano, a traerme a Benjamín. Bueno, hay 4 capítulos ahí, se ve un hombre totalmente descontrolado. Y es porque los afectos son así.
Son así. Es tus hermanos con los que naciste, te criaste, claro, eran mal ejemplo. Sin embargo, dice en el versículo 14, una vez que se da a conocer, una vez que dice, no os preocupéis, no me enviasteis vosotros, Dios me envió aquí, dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y dice, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Es decir, esto era un afecto fraternal. A pesar de los pesares, él se pudo abrazar, ¿verdad? Él se pudo, ¿verdad? Les pudo besar, y por eso tengo que hablar del último punto, que van juntos. Y es el amor. Porque sin el 7 no podemos entender el 6. ¿Cómo es posible que este hombre llegara a este nivel de misericordia y de perdón hacia sus propios verdugos? Y creo que por eso dice la piedad, afecto fraternal y el afecto fraternal. Amor. Estos dos conceptos van juntos. Porque aquellos hermanos, a pesar de traicionarles y venderle como le vendieron, les tenía afecto de alguna manera. Pero claro, un afecto totalmente, ¿verdad?, descompuesto, contradictorio. Os quiero, pero no os quiero, lo hago, pero no lo hago, me abro, pero no sabía, pero aún estaba allí. Aún estaba allí. Y por eso me dejé para el final lo que dice al final. El amor, porque José también fue capaz de amar. Y yo creo que la expresión más fuerte del amor es la misericordia, y es perdonar. Y dice la Escritura, quizás algunos habéis escuchado esto y no me canso de decirlo, en el capítulo 41, ahí como medio escondido, dice que José se casó con la hija de un sacerdote, dice, con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y con esta mujer tuvo 2 hijos. Está en el versículo 51, dice, llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuando él tuvo estos 2 hijos, que por cierto llegaron a ser después tribus de Israel, digamos por gracia de Jacob, fue algo intencional. Dice, el primero que nació le llamó olvidar. Dios me hizo olvidar. Eso significa Manasés. El segundo, fructificar. Imagínate a José, como ahora vemos aquí a Alicia, ¿verdad? O cualquier bebé, cualquier niño, jugueteando por allí. Y él, olvidar, fructificar. Olvidar, fructificar. Tengo que olvidar para fructificar. Tengo que olvidar para fructificar. Olvidar para fructificar. Dicen los psicólogos que el cerebro lo conserva todo, pero el espíritu humano, a través del Espíritu Santo, podemos tener la capacidad de poder olvidar. Es decir, eso no va a dirigir mi vida, porque yo quiero ver el fruto que Dios tiene al final. Fue la gran prueba te digo que no fue la mujer, ni la cárcel, ni que le hayan vendido los beduinos, ni que le hayan acusado falsamente. Fue lo que le hicieron sus hermanos. Pero él, olvidar y fructificar. Olvidar, fructificar. Si quiero que os quedéis con una palabra esta noche es esta. Porque a lo largo de la vida, esto va a acompañarnos. Y tendremos que olvidar para fructificar. No olvides. Por eso sé que José dijo, la mejor manera de que estos 2 principios gobiernen mi vida es ponerle nombre a mis propios hijos, a mis pequeñitos, que serían como 2 ratoncitos, pero cada vez que los llamaba, jugaba con ellos, olvidar la casa de mi padre para fructificar en la tierra de la aflicción. Aleluya. Aleluya. Ya terminé, os voy a dar una coletilla, un postrecillo, muy largo. Vamos a volver a 2 de Pedro. Mira, se ponen de acuerdo todos los papeles, me están boicoteando para que acabe antes. 2 de Pedro 4:1, perdón, 2 de Pedro 1. Vamos a leer, fíjate esto. Dice, hemos leído las 7 cosas, ¿verdad? Las 8.
finalizamos. A la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Ya hemos entendido cómo el afecto fraternal puede fluir cuando hay amor de esta manera, ¿verdad? Pero fíjate, porque si estas cosas, ¿qué cosas? Estas, las 7, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice, y yo estoy de acuerdo, que las cualidades, está bien. Bueno, aquí dice, evitarán que sean inútiles e improductivos, esta traducción. Vale, bien. Pero yo subrayo esta palabra, inútiles e improductivos, o la palabra ociosos, que es una manera de decir aburridos, sin sentido, sin propósito. Yo personalmente creo que cuando uno se mete a la vida de fe, cuando uno se mete a la vida de obtener las promesas de Dios, el aburrimiento y el ocio va a salir de tu vida. Va a ser, mira, Indiana Jones va a ser un niño de pecho comparado con lo que tú vas a vivir. Va a ser una aventura. Vivir la vida de fe es una vida de aventura. Como el otro en la selva y con los enemigos y los leones y las fieras, es cierto. Pero al final de la película, todos sabemos el final. Lo bueno de la Biblia es que todos sabemos que al final vamos a salir en victoria, ¿verdad? Por eso, esta es una vida que necesitamos. Porque hoy la vida sin Dios es un aburrimiento. No tiene sentido, no tiene propósito. En Dios todo tiene propósito, como le dijo José. No me enviasteis vosotros, no os lo creáis. Me envió Dios delante de vosotros para preservar vuestras vidas. Porque Dios tenía un propósito más grande que lo que hicisteis. Y dice a continuación, pero el que no tiene estas cosas, sigue con estas cosas. Las 7. Gracias por ponerlas ahí. Dice, el que no tiene estas cosas tiene una sintonía estupenda con la mesa. Dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, cuando uno tiene estas cosas, vive en ellas, tiene visión, sus ojos ven. Antes estaba ciego, como decía el profeta, pero ahora veo, aleluya. Ahora veo propósito, sentido, significado. Ahora veo lo que Dios quiere. Ahora veo que estoy aquí, no precisamente llenando mi lugar, mi nicho de planeta Tierra. Estoy ayudando a cumplir el propósito de Dios para España, para Madrid, para tu familia, para tus compañeros de empresa, de trabajo, de estudio. Amén. Hay un sentido, hay un significado. Y nuestros ojos amplían. Mira, yo te cuento mi testimonio. Yo cuando me convertí, había 2 sectores que no soportaba. Uno eran los viejos y otro eran los niños. Ya sé que eras un monstruo. Efectivamente, era un monstruo. Los niños me repateaban. Cualquiera que conozca, como yo actúo con mis nietos, dirá que eso fue superado al 100%. Y con los ancianos. Pues yo era como Hitler. Dijo, mejor eliminarlos. Sí, era un bestia. Pero cuando entras en Dios, y no voy a hablar de otras cosas aquí que nos enrollaríamos, pero cuando entras en Dios, Dios te abre los ojos y empiezas a ver la vida tal cual Él la ve. Dios pone sus ojos en ti para que veas las cosas a la manera que realmente son, no como parecen. Amén. Y termino. Y dice, por lo cual, hermanos, versículo 10, tanto más, procurad, haced firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjate la apuesta que hace aquí. Haciendo estas cosas, volvemos a las 7, no caeréis jamás. ¿Sabes quién escribió esto? El campeón del mundo de patinaje artístico. Pedro. ¿Piensas que hay alguien en el planeta Tierra que sepa más de caer, de meter la pata y aún negar al Señor que Pedro? Porque Él sabe lo que dice. Él tiene la experiencia que seguro que de las 7 le faltaron más de una. Y por eso dice, por lo tanto, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. No importa que lo sepas, tenéis que recordar y tenéis que saber que cuando uno vive esta vida, cuando uno vive la vida de fe, de paciencia, de virtud, de conocimiento, de dominio propio, de afecto, verdad y de amor, no caerás jamás. Y lo dice una voz de autoridad. Y alguien que conocía lo que es, repito, revolcarse por el suelo.
y avergonzarse, porque todos sabemos lo que le ocurrió con el Señor. Y a mí esta palabra creo que con esto quiero dejaros. No estamos hablando de cosas superficiales, de cosas etéreas, espiritualoides, no. Verdades como puños. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto y amor. No caeréis jamás.